Los dichos populares contienen mucha sabiduría. Hay uno que dice: no hay peor ciego que el que no quiera ver. Es un dicho que se utiliza para aplicarlo a personas tercas. Se aplica a personas que han tomado decisiones equivocadas y que nadie los puede convencer de que están equivocados. Personas que se niegan a ver sus propios errores. Muchas veces piensan que los equivocados son los demás. Son personas que permanecen en una postura equivocada a pesar de que los hechos evidencian su error. Nuestro Señor Jesucristo fue interpelado por varios grupos que traducían este dicho popular. Entre ellos estaban los herodianos, los escribas, los fariseos y los saduceos. En el presente relato que vamos a estar abordando seguidamente, nuestro Señor Jesucristo es enfrentado por dos de estos grupos que antes mencioné. Yo le invito a usted que me acompañe con el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Vamos a leer los primeros 4 versículos de Mateo 16. Allí encontramos dos grupos de ciegos que se negaban a ver. Y he titulado el tema de hoy: los ciegos que jamás verán. Es el título del tema de hoy. Los ciegos que jamás verán. Dice Mateo 16, 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Aquí el versículo clave es la frase que Jesús utiliza: sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. En estos versículos encontramos varias características de los ciegos que jamás podrán ver. Le invito a que oremos. En el nombre de Jesucristo pedimos, Señor, tu dirección, y te pedimos que nuestro corazón, nuestra actitud sea la correcta, Señor. Ayúdanos a hacer así. Tal vez hoy vinimos algo indispuesto, incluso a venir. Te pido, Señor, por las personas que hoy vinieron así, para que tú trates con su vida. Y comenzando por la mayor o mejor disposición posible, para que no entre en esta categoría de ciegos que se niegan a ver. Padre, oro en el nombre de Jesucristo. Amén. Veamos algunas características de estas personas que se negaban a ver. Ciegos que jamás verán.
Comienza diciéndonos el relato bíblico: vinieron los fariseos, los saduceos, dos grupos altamente influyentes en Israel. Aquí mencionan a dos grupos que deciden enfrentar a Jesús: los fariseos y los saduceos. En Marcos nos da un dato interesante. Marcos y Lucas tiene el paralelo de esta referencia. Yo le invito a que vaya conmigo a Marcos 8. Nos interesa tomar este dato de Marcos. En Marcos 8 encontramos el mismo relato o muy parecido. Versículo 11. Dice así: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Comienza el versículo 11 de Marcos 8 mencionando solo un grupo, hermanos. ¿Dónde estaban los saduceos? De acuerdo a Marcos. Marcos se centra en un grupo. ¿Por qué Marcos se centra en un grupo? ¿Acaso no estaban allí presentes los saduceos? Claro que sí. Sí estaban presentes. Pero Marcos le da atención a los fariseos porque los fariseos fue el grupo que tomó la iniciativa para tentar a Jesús, acompañado de los saduceos. Y este grupo era el grupo más numeroso en Israel. Era más numeroso que los saduceos. Y repito, ellos fueron los que tomaron la delantera, ellos fueron los que tomaron la iniciativa. Y ellos buscaron refuerzo para tentar a Jesús en los saduceos. Eran dos grupos que se acercan a Jesús. Regresamos a Mateo 16 porque allí vamos a estar centrando esta exposición de esta mañana. Pregunto, esto fue una pregunta que me hice mientras estudiaba este texto: ¿por qué se unen estos dos grupos? ¿Por qué se unen fariseos con saduceos? Hermanos, oigan bien, los fariseos y los saduceos eran como agua con aceite. Era casi imposible que ellos se unieran. Y sin embargo, en esta ocasión lo hicieron. Desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista político, ellos no se podían unir. No se podían unir. Es como oficialismo y oposición. Imposible. Es como si usted, siendo cristiano, esté de acuerdo con la ideología de género y es cristiano. Eso es imposible. Sin embargo, los hay. Es como usted, siendo cristiano, tolere o acepte el homosexualismo como una conducta común, normal. Eso es imposible, es que siendo cristiano, teniendo convicciones cristianas, se una con esa ideología. Es como si usted, siendo cristiano, esté de acuerdo con las políticas marxistas. Eso es imposible. Eso no cabe dentro del cristianismo. Es como usted, siendo cristiano, esté de acuerdo con la práctica del aborto. Eso no pega, jamás. Es como agua con aceite. Todo esto que antes he mencionado con el evangelio. Es como si usted, siendo cristiano, esté de acuerdo con la evolución. Eso tampoco pega. Jamás. Y si usted, siendo cristiano, está de acuerdo con eso, eso indica su condición espiritual.
su condición espiritual está en oscuridad. Si eso sucede. Pero estos dos grupos se unieron, siendo dos grupos totalmente distintos y que no podían unirse, no podían pegar, porque tanto su teología como su política eran distintas. Por ejemplo, los fariseos se constituían de la clase trabajadora de Israel. La mayoría de ellos tenían un oficio. O eran carpinteros, o algo hacían. ¿Se acuerdan de Pablo? Pablo era fariseo. Pablo, cuando llega al Señor, venía de esa secta de los fariseos. Y Pablo tenía un oficio. Y cuando llega al Evangelio, siguió practicando ese oficio. El apóstol Pablo, que era hacer tiendas. Dice Hechos 18:3 que él se encontró con una pareja que tenían el mismo oficio, Ananías y su pareja. Mientras que los saduceos, oiga bien, estaba constituida por la clase rica. Se jactaban de tener los sumos sacerdotes. Todos los sumos sacerdotes que tuvo Israel en ese entonces eran saduceos. Y los principales sacerdotes venían de esa línea. Ellos hacían grandes riquezas explotando las ganancias del templo. Tenían casas de cambio dentro del templo. Cuando Jesús volcó las mesas, ¿se acuerdan? Estaba volcando los negocios de ellos y se estaba enfrentando a los negocios de ellos. Vendían animales dentro del templo para el sacrificio y los vendían especulando, 4 veces más costoso que afuera. Pero los de afuera no lo podían entrar porque ellos se aseguraban de tener inspectores para que no dejaran entrar los animales que venían de afuera. Tenían que obligatoriamente comprarlos adentro. Esos eran los saduceos. Mientras que los fariseos eran conservadores y fundamentalistas. Por su lado, los saduceos eran liberales y materialistas. Por otro lado, los fariseos se aferraban a la tradición de los ancianos, lo que se conoce como la tradición rabínica. Incluso llegaron a considerar la tradición de los ancianos como una autoridad superior a las escrituras. Así lo hacían los fariseos. Mientras que los saduceos no les interesaba la tradición de los ancianos. No les importaba un pepino. Sin embargo, los fariseos no enfrentaron a los saduceos por eso. A Jesús sí, por eso. Otra de las características entre ellos es que los fariseos eran fuertes separatistas. Es decir, rechazaban la cultura griega y la cultura extranjera. La rechazaban en el país. Mientras que los saduceos se movían a conveniencia. ¿Se acuerdan que ellos enfrentan a Jesús sobre el impuesto? Le preguntan a Jesús, ¿qué piensas? ¿Se puede pagar el impuesto? Porque ellos sí estaban de acuerdo con pagar el impuesto a Roma, los saduceos, mientras que los fariseos no. Los fariseos creían en la inmortalidad, en los ángeles, en la resurrección de muertos, en lo sobrenatural, mientras que los saduceos no creían en la inmortalidad, no creían en ángeles, no creían en resurrección. Eran dos grupos opuestos, pero aquí lo encontramos unidos. Aquí se unen con un propósito: enfrentar al Salvador, estar en contra del Salvador. El apóstol Pablo sabía eso, que eran dos grupos opuestos. Y en una ocasión están llevando a Jesús, a Pablo a un tribunal, y Pablo los enfrenta. Yo le invito a que si usted puede acompañarme con Hechos 23. Hechos 23. El apóstol Pablo se dio cuenta que el grupo que lo estaba
acusando a él, estaba compuesto por fariseos y saduceos. Y Pablo le saca ventaja a eso, cuando se da cuenta que hay en ambos grupos. Hechos 23, leo versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley me mandas golpear. Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra parte de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. ¡Qué astuto! Gran astucia de Pablo. Los puso a pelear y se olvidaron de él. Porque él, Pablo, conocía muy bien que tanto su teología y su política eran distintas. Y entonces se presentó como un fariseo y los puso a pelear. Dice el 8: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de parte de los fariseos contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y siguen con su discurso. Lo cierto que el apóstol Pablo le sacó ventaja. Regresamos a Mateo 16 y encontramos estas dos sectas unidas, tratando de pegarse allí. No sé qué tipo de pegamentos estaban echando, pero estaban intentando allí unirse. ¿Qué los unía? Una sola cosa los unía, hermano: las tinieblas. Las tinieblas que gobernaban el corazón de los fariseos, como las tinieblas que gobernaban el corazón de los saduceos. Esta es la principal característica que los unía. Las tinieblas siempre van a hacer alianza, aunque ideológicamente piensen distinto y políticamente también sean distintos. Siempre van a hacer alianza para ir contra la verdad y contra la luz verdadera. Si usted se une a una línea de pensamiento opuesta al evangelio, eso indica el grado de tinieblas que hay en usted. Si usted se une a algo que está opuesto al cristianismo, sea una ideología o sea una línea política. Dice la Biblia que no hay compañerismo entre la luz y las tinieblas. Siempre tomamos este versículo para hablar de pareja y de noviazgo, pero no, hermanos, va mucho más allá. También se refiere a ideología. Si usted se une a una ideología que es totalmente distinta, radicalmente distinta al evangelio, eso indica el grado de tinieblas que hay en su corazón. Esta es la primera característica que encontramos de estos ciegos: es que hacen alianza con las tinieblas. Los fariseos, que eran los líderes, se aliaron a los saduceos para enfrentar nada más y nada menos al Salvador,
a Jesús. También encontramos en ese primer versículo una segunda característica de estos ciegos. Vinieron los fariseos y los saduceos, ¿para qué? Para sentarse como María a los pies de Jesús y escuchar sus enseñanzas. Qué bonito, Señor, lo que tú enseñas. Dice el texto que venían con una mala intención: tentarle. Aquí encontramos la segunda característica de estos ciegos: rechazan la luz verdadera. Fueron con ese propósito: tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Ellos no utilizan la luz. En ningún momento se acercaron a la luz para ser guiados por esa luz o para ser dirigidos por esa luz. No la utilizaron. ¿Por qué no la utilizaron? Porque la luz los pone en descubierto o al descubierto. La luz, que es Jesús mismo, de acuerdo al Evangelio de Juan, dice que esa luz verdadera venía a este mundo. Y esa luz descubre los pecados. El que viene a él queda al descubierto. Por esa razón no vinieron a la luz, sino con una mala intención. Juan 3:19, voy a leerlo. Dice así. Dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Indudablemente que estos fariseos y saduceos eran personas que no amaban la luz, la aborrecían y no podían venir a ella, solamente con la mala intención. ¿Qué los motivó ir a Jesús, que es la luz verdadera? No buscaban a un Jesús que los guiara, no buscaban a un Jesús que los aconsejara. No buscaban a un Jesús que le dijera: ¿te vas del país o te quedas? No buscaban a ese Jesús. Algunos de ustedes, cuando han buscado consejos, ya tienen la maleta hecha. Pastor, ¿qué opina? Yo pienso irme del país, pero resulta que ya tiene los boletos comprados y ya tiene la maleta hecha. ¿Es eso un consejo? ¿Es eso una solicitud de ser guiado? Es muy parecido a estos señores que vinieron a Jesús, pero no para buscar ser guiados, sino ya venían con una intención premeditada. Cuando preguntan si se divorcian o no, ya tienen la demanda metida. Ya está lista. Si preguntas sugerencias sobre un negocio, ya estás endeudado para invertir en ese negocio. ¿Es eso buscar dirección? Sino tal vez la excusa para decir: bueno, yo pregunté. Ellos fueron a Jesús con mala intención, y la mala intención era tentarlo. Ellos no se acercaron a Jesús para indagar si era el Mesías. Ellos estaban convencidos de que era un falso Mesías. Para ellos era eso. Y le pidieron, ¿qué cosa le pidieron? Señal del cielo. ¿Qué significa eso? ¿Acaso Jesús no había hecho milagros? Jesús había hecho muchísimos milagros y ellos lo habían incluso presenciado o lo habían escuchado. Pero sin embargo se acercan acá pidiendo señal del cielo. ¿Qué significa eso?
¿Sabe, hermanos? Había una superstición, oiga bien esto, había una superstición judía que decía que los demonios podían hacer milagros terrenales, pero solo Dios hacía milagros celestiales. Y ellos habían clasificado los milagros de Jesús como milagros terrenales. Por eso le decían, tienes demonios. Por eso le decían, tú lo haces por el poder de Belcebú. Porque ellos habían clasificado los milagros de Jesús como milagros terrenales. El tipo de milagros que ellos esperaban era como el fuego que hizo caer Elías sobre aquel altar, como la lluvia de maná que hizo caer Moisés cuando estaban en el desierto, como la detención del sol y la luna en los tiempos de Josué. Ellos esperaban ese tipo de milagro y ellos estaban convencidos que Jesús no iba a hacer, y lo que querían era desacreditar a Jesús. Por eso dice el texto que se acercaron para tentarle, porque estaban convencidos que Jesús no podía hacer este tipo de señal. Estos señores estaban ciegos, porque la señal del cielo estaba frente a ellos. Esa señal que ellos estaban pidiendo estaba sentado frente a ellos. La señal del cielo estaba allí mismo. Mire usted lo que dice Mateo 24. Mateo 24, versículo 30. Entonces, voy a leer desde el 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal. Así lo llama Jesús. Jesús mismo se menciona a sí mismo como la señal del Hijo del Hombre en el cielo. La señal del cielo es Jesús mismo. En Lucas 2:34, también cuando Jesús está recién nacido, una persona que lo visita lo menciona como la señal del cielo. Lucas 2:34 dice así: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Jesús mismo es la señal del cielo. Estos señores rechazaron todos los milagros que Jesús hizo. Decían que lo había hecho por el poder de los demonios y de Belcebú. Por eso pedían una señal del cielo, pero no eran capaces de ver la señal del cielo que tenían frente a ellos. Y por otro lado, si Jesús hubiese hecho una señal del cielo, también lo iban a rechazar, porque Él les menciona una señal, la señal de Jonás. Y cuando se dio esa señal que Jesús resucitó, ¿qué hicieron ellos? Pagaron a los soldados para que inventaran otra historia una vez que Jesús resucitó. Entonces estaban tan ciegos, que ninguna señal los convencía. Encontramos una tercera característica. Regresando a Mateo 16, versículos 2 y 3 dice: mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas,
que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Jesús los reprende utilizando un argumento, y el argumento es que ustedes saben distinguir las señales meteorológicas. Ven el cielo, va a llover, va a ser un buen día, y no saben distinguir las señales escatológicas que ya comenzaron. Es lo que Jesús les está diciendo. Los reprende. Los ciegos que jamás verán son incapaces, absolutamente incapaces de discernir lo espiritual. Puede ser un doctor en medicina, en psicología, en teología, lo que sea, pero no tiene la capacidad para discernir lo espiritual. Por eso Jesús los reprende por la falta de discernimiento espiritual. Les dice que conocen y disciernen los tiempos meteorológicos, pero no los tiempos del reino de Dios. No entienden lo que Dios está haciendo en el mundo. Ya había comenzado Dios a actuar con la venida de Jesús y no lo discernieron. No fueron capaces de entender lo que estaba sucediendo en el mundo. Óigalo bien. Había llegado el tiempo que habían esperado por siglos y no lo reconocieron. Que el tiempo había comenzado. Usted puede ser un experto en predecir el comportamiento económico. Algunos de ustedes son hábiles en eso. Saben en cuándo invertir y cuándo no invertir. Saben en qué momento se está moviendo la moneda. Predice las bolsas de valores. Algunos de ustedes son expertos en predecir las modas, las tendencias políticas, las tendencias educativas, las tendencias morales, pero son groseramente ignorantes en cuanto al plan de Dios. Daniel era un hombre entendido en las políticas y también en el plan de Dios. Tanto así que ese libro narra que se metió en un ayuno de 21 días porque presentía que se comenzaba a dar un programa de Dios. Y de hecho, un ángel del cielo le da la respuesta de ese plan de Dios. Él entendía, era entendido en los aspectos políticos, pero también en los tiempos del plan de Dios. En el versículo 4, yo le invito a que vayamos a 4 de Mateo 16. No, el versículo 3. Al final del versículo 3. Más las señales de los tiempos no podéis. Dice aquí, Jesús menciona las señales de los tiempos. ¿A qué se refería Jesús con eso? Con las señales de los tiempos. Se refería a los tiempos escatológicos, hermano. La escatología es la ciencia de la teología, estudia los últimos tiempos. Eso es lo que hace la escatología, estudiar los últimos tiempos. ¿Qué va a suceder? ¿Qué revela la Biblia? ¿Qué señales hay? ¿Y cuáles faltan por cumplirse? Por ejemplo, hay una señal que falta por cumplirse. Y esa señal es la construcción del templo judío en la ciudad de Jerusalén. No ha sido construida. ¿Usted sabe por qué? ¿Sabe, hermano? Porque allí está una mezquita árabe, la mezquita de Omán. Por eso los judíos no han construido su templo. Y los expertos en esto dicen que tienen todo el material listo, todo listo. Nada más están esperando que la mezquita sea quitada. O bien sea por una guerra, o bien sea por un milagro de Dios,
Pero ahí está la mezquita. Enfrentar la mezquita es enfrentar al mundo árabe en una gran guerra. Por eso no se ha dado esa última señal. Es la que hace falta, esa última señal. ¿Por qué sabemos que tiene que estar el templo construido? Porque ahí se va a meter el anticristo, ahí se va a meter, ahí se va a sentar el anticristo, un gobernante mundial. Hay que entender los tiempos y hay que estar atento a lo que sucede con Israel. Es como un termómetro con respecto a los tiempos. Jesús menciona algunas señales escatológicas en Mateo 24. Posteriormente la estaremos estudiando cuando estudiemos ese capítulo. Menciona las guerras. Jesús menciona las guerras como una de las señales. ¿Acaso no ha habido guerras en el mundo? En el momento que Él mencionó las guerras, ¿no habían guerras? Sí lo habían, hermanos. Pero eso va en incremento. Es lo que Él se refiere como la guerra. Esta generación, la que estamos viviendo, es una de las que más ha experimentado conflictos armados. En el año 2023 hubo 59 conflictos armados a nivel mundial. Y fueron opacados por dos conflictos. La guerra de Ucrania-Rusia y la guerra de Israel con los grupos de Hamas y Hezbollah. Ellos prácticamente opacaron el resto de los conflictos armados, pero hubo 59 conflictos armados a nivel mundial. Jesús habló del hambre allí en Mateo 24 como una de las señales. ¿Sabía usted que 733 millones de personas a nivel del mundo sufren de hambre? De hambre, realmente de hambre. Muchos muriéndose de hambre. El 9.1% de la población mundial sufre de hambre, según el estado de seguridad alimentaria de las Naciones Unidas. Presenta esta cifra. Jesús habló de terremotos. En el 2021 se dieron más de 2,000 terremotos en el mundo. Jesús, cuando habla de terremotos, se refiere a la frecuencia. Es decir, va en aumento la cantidad de terremotos en el mundo y se refiere a la intensidad. Cada vez aumenta en esa escala conocido como escala Richter. Ya no es 5 puntos en esa escala. Ya se habla de 6, 7, hasta 8 puntos, que fue la de Chile y creo que Japón. Se cree que movió el eje de la Tierra unos grados, unos pequeños grados en el eje de la Tierra. A eso se refiere Jesús cuando habla de estas señales. Y hay que estar atento con eso. Jesús también habló de los falsos cristos. Hay más de 3,000 sectas en el mundo. Disculpe, 35,000 sectas en el mundo. Y muchos levantándose como Cristo. Lo dicen descaradamente. Y lo más increíble es que tienen seguidores. Y muchos seguidores. Hay un poder engañador operando en el mundo. Y la Biblia nos dice que cada vez va a aumentar ese poder engañador, que habrá mucha gente escuchando a espíritus de demonios. Miremos lo que dice 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4. Versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y él dice en la Escritura que es una de las características de los últimos tiempos. Este tiempo, hermanos, se ha pervertido el evangelio. Muy pervertido, muy pervertido. El evangelio, me refiero no lo que está fuera del evangelio, sino dentro del evangelio.
demasiado corrompido. Están alcanzando unos niveles altísimos de corrupción. La corrupción doctrinal y la corrupción moral. Altísimo, altísimo. He estado yendo con un grupo de personas, con un ministerio, una fundación, a distintos puntos del país y nos reunimos con pastores. Es con pastores que nos reunimos. Y le repito, los niveles de corrupción es altísimo. Tanto en doctrina como en moral. Hay doctrinas muy extrañas y no sabemos distinguirlas. Algunos de ustedes dicen, contar que me hable de Dios. Cuidado, te habla de Dios. Usted sabe que Satanás es demasiado peligroso, más peligroso con la Biblia que con un arma. Él es más peligroso es con la Biblia. Hay que conocer las doctrinas. Y dice, tiempo. Esta gente de la que estoy mencionando y que he titulado Los ciegos que jamás verán, no tienen la capacidad absoluta de discernir lo espiritual. Lo ven todo igual. Estamos en un tiempo de la globalización. Regresamos a Mateo 16. Mateo 16, versículo 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Tremendo lo que hizo Jesús. Jesús los reprende de frente y les llama malos y los llama adúlteros. Es otra de las características del ciego espiritual me refiero. Es que profundiza su vida en el pecado. Cada vez va a tocar fondo. Eso hace el ciego espiritual. Cada vez su vida se va degradando más y más. Jesús lo llama una generación mala, malvada. Y Jesús cita a la generación de judíos que anduvo en el desierto. Deuteronomio 32 los menciona como una generación mala. Yo voy allá, si usted me puede acompañar, en Deuteronomio 32, versículo 5. Así lo llama las Escrituras a esa generación. 32:5 dice, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Tremendo, tremendo como lo llama las Escrituras. Una generación torcida y perversa. No se refiere solamente a ese grupito de fariseos y saduceos, sino a todos los que ellos representaban. Varios textos de la Biblia llamó a ese grupo o ese pueblo o esa sociedad, lo llamó mala, perversa. Salmos 95:10 también lo llama así. Vamos a ver qué nos dice Salmos 95. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Esa era la generación y Jesús lo enfrenta y les dice que eran torcidos, malvados, perversos, malignos, adúlteros, a pesar de que eran religiosos. Ayunaban, hermanos, esta gente ayunaba. 2 veces por semana ayunaban los fariseos. ¿Cuántas veces ayuna usted o cuántas veces ayuno yo? Nos ganaban ayunando y orando. Hacían largas oraciones. Por eso mencionaba aquí el día miércoles pasado que no solamente orar
un largo tiempo, sino también no orar en la carne. No orar en la carne. ¿Sabe usted que la carne ora? Jesús menciona a dos personas que van a un templo a orar, un fariseo y un publicano. Y usted observa el tipo de oración del fariseo, era totalmente en la carne. Un hombre que oraba en la carne. Jesús le da una poderosa señal a este grupo. Y la señal es Jonás. Señal de victoria sobre el pecado. Señal de victoria sobre la muerte. Señal de victoria sobre Satanás. La resurrección. Esa es la señal. Eso representaba a Jonás. Y Jesús no le explicó, le dijo, Jonás es la señal. Y Jonás representa la resurrección. ¿Sabe usted qué más representa a Jonás? La evangelización a gentiles. Los judíos no evangelizaban gentiles. Él se vio obligado, alado por las orejas, a predicarle a los gentiles. Recordarle a Jonás era recordarle eso, que hay una misión a los gentiles. Pero también Jonás representa otra cosa, hermanos. Arrepentimiento. ¿Qué hizo Nínive? ¿Qué hizo Nínive? Se arrepintió. Jonás representa arrepentimiento. Esa es esa señal. Y en esta mañana el Señor te está mostrando esa señal. Si usted no tiene al Salvador en su vida, si usted no tiene el Señor en su vida, en esta mañana te llama a arrepentirte. En base a la resurrección de Cristo, que creas en tu corazón que el Padre lo levantó de los muertos y lo confieses con tu boca. Dice la Biblia, serás salvo. En esta mañana extiendo esta invitación a ti, hermano, amigo, a usted que todavía no ha venido al Salvador, mejor dicho, al Señor, porque muchas veces queremos tener un Salvador, pero no un Señor. Te invito a venir al Señor, ese que va a tomar el control de tu vida, pero también te va a dar vida eterna. Hay una última característica de estos ciegos, es que son abandonados por Dios. El Señor se fue. Son abandonados por Dios. Dejándolos, dice, se fue. No deje que el Señor se vaya de ti. No permitas eso. Por un corazón endurecido, Él puede abandonarte. Romanos 1 dice que en Romanos 1, 8, 18 en adelante, que hay un grupo de personas que Dios abandona, los entrega en sus propias pasiones y de acuerdo a Romanos terminan en depravación sexual, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Son personas que son entregadas, abandonadas por Dios mismo. Ya Dios no opera en su vida. No espere que llegues a ese punto. En esta mañana te invito a venir al Señor. No esperes que Él te abandone, como le sucedió a estos señores. No esperes tocar fondo. Arrepiéntese. Hoy es el día de arrepentimiento. Si no, usted puede terminar endurecido. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias, porque tu palabra la he podido exponer una vez más, Señor. He intentado ser fiel a ella, Señor, porque eres tú, a través de tu palabra, que convence a las personas que vas a convencer. Señor, al amigo, la amiga, al caballero, la dama, al joven que en esta mañana
nos está escuchando, bien sea a través de las redes, bien sea a través de este auditorio, que no haya tenido un encuentro contigo, Señor, te ruego que produzcas un quiebre en su corazón y que hoy pueda rendirse a ti para la salvación de su alma. En el nombre de Jesucristo. Amén.